Y para empezar, voy a leer brevemente una ficha biográfica que es insuficiente ante la grandeza de todo lo que ha construido. Héctor Aguilar Camín es una figura clave del mundo intelectual de México. Es escritor, historiador, periodista, ensayista, pensador, todo eso no me lo ponen aquí, pero yo podría seguir añadiendo. Su obra de ficción incluye las novelas Morir en el Golfo, La Guerra de Galio, entre varias otras, porque sus lectores me recordarían varias más. Las mujeres de Adriano, El error de la luna, Un soplo en el río, El resplandor de la madera, Mandatos del corazón. Héctor Aguilar Camín es autor de un libro de historia que marcó a mi generación. Un libro de historia clásico sobre la Revolución Mexicana, La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana, y de varios libros de reflexión y crítica sobre el camino de México hacia la modernidad. Saldos de la Revolución, por ejemplo, en 1982, Después del Milagro en 88, las subversiones silenciosas, La ceniza y la semilla, Pensando en la izquierda, y en coautoría con el igualmente inmenso Jorge Castañeda, que aquí está y lo saludo. Gracias, Jorge, por acompañarnos. También un aplauso para Jorge, por favor, porque de los influyentes ensayos Un futuro para México, Regreso al futuro y Una agenda para México. Lo que no saben, yo espero que hablen, es la conversación cotidiana que sostienen Héctor y Jorge, y que valdría la pena algún día filmar para reproducirla. Héctor fue fundador de la revista Nexos, decana de la prensa cultural mexicana, de la que actualmente es director, pero ha sido fundador además de muchísimos proyectos culturales. Adiós a los padres significa su regreso a la novela tras 7 años de silencio, y es una novela que en estas latitudes especialmente ha sido muy apreciada. Para presentar este ciclo que abrimos hoy, a los cuales les doy la más cordial bienvenida, tenemos una apertura de lujo, las palabras de Inés Sáenz. Inés, te invito por favor a que subas, vicepresidenta del TEC, una mujer de letras con un doctorado importantísimo, y es además una gran admiradora de Héctor Aguilar Camín. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Voy a ser muy breve porque lo que importa va a suceder acá, en esta mesa. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, yo quiero expresar mi beneplácito por inaugurar junto con todos ustedes una de las actividades más importantes de esta Feria del Libro de Monterrey, que es la Biblioteca de Autor, que da sus primeros pasos con la obra de Héctor Aguilar Camín. Es un honor estar presente en esta primera mesa dedicada a su obra literaria. Reconocemos a Héctor Aguilar Camín como un importante y polémico personaje de la vida cultural de nuestro país. Gracias, Héctor Aguilar Camín. No lo veo. Que me dice Consuelo que te invite al estrado. Gracias, Héctor Aguilar Camín, por estar aquí. Ya lo ha dicho Consuelo, historiador, narrador, analista político, fundador de proyectos intelectuales, de revistas que nos han marcado y nos siguen marcando, pues es ante todo un escritor. Para muchos, su nombre se asocia con el análisis, muchas veces doloroso, de las condiciones de nuestro entorno. Otras como oráculo pesimista de profecías que acaban por cumplirse. En su faceta de narrador inició su narrativa, ya lo ha dicho Consuelo, en la tradición de la novela política mexicana. Me salto porque, bueno, su narrativa da giros interesantes, ya al adentrarse pues a la interioridad humana. Nos ha dado novelas admirables como El resplandor de la madera. Yo, en lo personal, yo quiero destacar un libro particular que a mí me conmovió profundamente, Adiós a los padres, publicado en 2015, esta crónica familiar, esta reconstrucción precisa del encuentro
con su padre tras 36 años de no saber de él, un encuentro con el que trata de cerrar ese círculo fantasmal de una ausencia que ha llenado mi vida, nos dice el narrador. En Adiós a los padres nos abre su más recóndita intimidad y también por extensión evoca toda una sociedad de padres ausentes y toda una colección de mujeres de varón ausente. El narrador lo dice también en estas memorias y se aventura a la desmitificación de los padres y a la reconciliación con ellos y quizá también con la vida que nos toca a cada quien. Yo celebro que la Feria Internacional del Libro de Monterrey instaure con la obra de Héctor Aguilar Camín un concepto poderoso, una apuesta como la biblioteca de autor, capaz de convocar a diferentes voces y articular hallazgos en torno al legado de una figura que ha dado un soplo vital a la cultura de este país y en este momento, ayudados por la tecnología, también se va a dar vida a su trabajo literario, a las huellas que ha dejado en grandes lectores como son Ángeles Mastretta, Ricardo Bada, de ambos habrá un video, Héctor de Mauleón, Rafael Pérez Gay, Edith Negrín. Entonces, pues, los invito a escuchar a estos grandes convidados. Adelante. Bueno, quisiera pedirle a los participantes y a Héctor Aguilar Camín que por favor subiera a la mesa, si es tan amable. ¿No quieres subir? Sí, por favor, anímenlo. ¿No? ¿Prefieres quedarte allí? Por favor, sube. Pueden ver ustedes que tenemos una mesa de lujo. La tecnología a veces hace alguna travesura, así que empezaremos por pedirle a Héctor de Mauleón que nos dirija unas palabras. Por favor, querido Héctor, como saben, Héctor es un hombre de letras, un hombre fundamental en el universo del periodismo. Gracias. Y me da mucho gusto recibirte aquí. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Voy a comenzar con un relato, una pequeña anécdota personal, porque hace muchísimos años mi mamá tenía una tienda de abarrotes en un barrio muy peligroso de la Ciudad de México, un barrio muy violento, y habíamos hecho el pacto de que al salir yo de la universidad tenía que irme a la tienda. Ella estaba en la mañana, yo me quedaba en la tarde, cerraba en la noche, y vivíamos días muy duros porque pues, la mayor parte de nuestros clientes eran gente que un día estaba comprando Coca-Colas y al otro día lo veíamos en la prensa porque habían intentado robar algo, los habían detenido o habían matado a alguien. Esto pasaba en una colonia que ha sido la que ha nutrido con mayor número de habitantes las cárceles de la Ciudad de México. Entonces estar ahí era para mí una verdadera pesadilla. Y la manera que yo encontré de sobrellevar esas tardes eternas era llevándome un libro que pudiera ir leyendo en la medida en la que iban llegando los clientes. Era horrible también porque pues me enfrascaba en un pasaje, en una novela muy absorbente y de repente comenzaba a oír cómo sonaban los cascos de las Coca-Colas que llevaban en una bolsa y que alguien venía en la calle y de repente ponía 30 envases de botellas distintas, además era en la época de los jarritos y del Dr. Brown, y etcétera. Entonces había que ir de un lado a otro a surtir eso. Se iba y entonces me volvía a sentar y comenzaba a leer o trataba de reanudar de nuevo la lectura. Una tarde de esas eternas e infernales llegó mi madre con una novela que se llamaba Morir en el Golfo y me la dejó.
para que me entretuviera en lo que pasaban esas jornadas. Y fue así como conocí a la escritura de Héctor Aguilar Camín. Encontré una novela de alto voltaje, una novela intensísima. No sé si ustedes la conocen, me imagino que sí. Es una novela que cuenta la historia de un periodista, un columnista del que solo sabemos que le dicen el Negro, que se encuentra un antiguo compañero de la escuela que quiere ser presidente municipal de Chicontepec, Veracruz. Y este compañero de la escuela le quitó al gran amor o a la gran debilidad que el Negro había tenido en la universidad, la mujer de la que estaba enamorado. Cuando se vuelven a encontrar, el compañero, el viejo amigo que quiere ser presidente municipal de Chicontepec, le cuenta que ahí en Chicontepec hay un cacique petrolero que está matando gente para robarle unas tierras muy fértiles y quedarse con ellas. Y le pide que investigue el caso. El periodista comienza a investigar y en ese momento del relato, que además está escrito con unas herramientas, me imagino, que han sido pulidas en el ejercicio del periodismo porque son frases muy rápidas, porque son imágenes muy precisas, muy puntuales y muy veloces, comienza a desfilar el México del echeverrismo y el México del boom petrolero del López Portillismo. Y lo que va apareciendo es una realidad absolutamente carcomida por un sistema. Uno de los personajes es un cacique petrolero que domina una región bajo el pretexto de llevarle el progreso y se convierte en una especie de padrino de esa región, un país por el que comienza a desfilar pues, la democracia como simulación. Es una novela en la que aparece el amor como, la amistad como traición, el amor como fracaso, el ejercicio del periodismo como esperanza fallida de denunciar una realidad atroz. Detrás de las páginas de la novela aparece siempre la sombra de un Estado autoritario y represor. Y entonces la novela, aparte de que es fascinante porque está escrita con clave de novela policíaca, aunque en realidad es una novela política que en ese momento era rarísima en México, porque si ustedes lo piensan bien, digamos, la gran novela del siglo XX mexicano aparece con una novela política que es La sombra del caudillo y es escrita por Martín Luis Guzmán, pero es una tradición que de alguna manera se ve desdeñada por los escritores mexicanos. A pesar del gran éxito que tiene Martín Luis Guzmán con La sombra del caudillo, no se puede seguir una tradición, por decirlo de alguna manera, más que como una forma de desprecio, ¿no? Aparecen por ahí pequeñas novelas que se asoman a ese mundo hasta que irrumpe Luis Espota, que se vuelve un éxito editorial con sus novelas políticas, pero aún así Luis Espota nadie lo considera o nadie lo equipara a Martín Luis Guzmán ni a ninguno de los escritores de la gran tradición mexicana. Entonces aparece esto que parece una novela policíaca porque hay suspenso, porque hay intriga, porque hay asesinatos, porque hay una mujer que parece sacada de una novela de Chandler, ¿no? Una mujer fatalmente encantadora, fatalmente rodeada que solo trae tras ella el infortunio. Y llega y envuelve a este periodista. Y en medio de eso desfilan personajes que podemos casi reconocer de ese mundo, ¿no? El cacique petrolero, La Quina, puede aparecer, bueno, pues está la campaña de López Portillo cuando fue el único candidato compitiendo contra sí mismo, recorriendo el país en medio de un derroche brutal. Y está la pulsión de lo que yo creo que es una parte muy interesante de la obra de Héctor Aguilar Camín en el sentido de sus novelas políticas, que es la confrontación entre el poder y quienes no se dejan aplastar o no quieren ser aplastados por él y quieren ejercer de alguna manera una forma de libertad que es la crítica. Entonces, a mí
Morir en el Golfo ha sido una de las novelas centrales de mi vida. Eso nunca se lo había contado al doctor, nunca lo había contado en público, y eso que trabajamos 11 años juntos en la revista Nexos, y durante esos 11 años pues hablábamos unas 2 horas diarias de muchísimas cosas, porque así como es caudaloso en las novelas, es caudaloso en la conversación. Entonces yo entraba a preguntarle la cosa más baladí, la cosa más nimia, y cuando me daba cuenta ya habían pasado 2 horas y ya le habíamos dado vuelta al país y a la literatura y todo esto. Y este caudal narrativo que tiene él en la conversación, porque eso es muy importante en él, es una de las últimas personas que en México, lo digo en serio, practica el arte de la conversación, porque el arte de la conversación… ¿Cómo? Ah, qué padre. Yo creo que el arte de la conversación, que fue algo que en México se desarrolló de manera espléndida. De hecho, hay un libro de Artemio de Valle Arizpe que se llama así, El arte de la conversación, y rescata a los grandes conversadores de la historia de México. Se empezó a apagar cuando llegó la televisión, cuando el monstruo de la imagen empezó a aplastar a la palabra escrita, y cuando la gente se empezó a quedar sola mirando un televisor que le hablaba, una pantalla que le hablaba, y se fue perdiendo eso que había existido durante tanto tiempo y que había alcanzado niveles de excelsitud. Entonces yo le quedé agradecido desde ese momento, sin conocerlo, porque me había sacado de un infierno personal ese pequeño libro, de esas tardes de horror, que pues, al estarlo leyendo me podía abstraer de algo que era de verdad una joda, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, pues comencé yo a trabajar en una revista, comencé a hacer periodismo, y muy pronto apareció un libro, una segunda novela de Héctor Aguilar Camín, que era La Guerra de Galio, y una novela que yo corrí a comprar en cuanto supe que iba a salir, porque realmente pues había quedado atrapado por las artes narrativas y los poderes de Morir en el Golfo. La Guerra de Galio era una novela aún mayor, era una novela complejísima, absolutamente caudalosa, que hablaba de 2 fracasos. Hablaba del fracaso de los jóvenes que se fueron al monte para enfrentar un sistema opresivo y autoritario, y que fueron aplastados por las balas del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad. Y hablaba del otro fracaso, el fracaso de un grupo de periodistas que quisieron enfrentar ese poder y fueron aplastados en lo que conocemos como el golpe a Excelsior. Un libro lleno de personajes que también es posible identificar. Deberían venderlo con un folleto que dijera, pues tal personaje está inspirado en tal. De hecho, hubo gente que se molestó muchísimo de verse retratada en el libro. Recuerdo que Julio Scherer, contaban que Julio Scherer se enojó muchísimo, se quejó con Vicente Leñero, y Vicente Leñero le dijo, pues es que te agarró a toda madre. Un retrato exacto de ese momento del golpe Excelsior, y de otro fracaso, de otra exploración del poder, otra exploración del sistema, y otra exploración del amor como fracaso. Una novela muy divertida, que además está llena de aforismos. Uno podría subrayar las frases que aparecen en esa novela y con esas frases hacer otro libro que fuera exclusivamente un libro de aforismos, en el que vuelve a aparecer este escritor que ha sido historiador, que ha sido periodista, que conoce el pasado, que conoce la realidad, que conoce México y lo puede describir, que tiene una vocación testimonial brutal, y que hace lo que fue considerado en ese tiempo una de las mejores novelas, o de las novelas mayores que se habían escrito en México en los últimos 15 años. Esas 2 obras bastaban para colocar a Héctor Aguilar Camín como uno de los grandes escritores de la literatura mexicana en el siglo XX. Héctor Aguilar Camín siguió escribiendo muchos libros, y yo me acuerdo que cuando salió Adiós a los padres, en una conversación me dijo que él, para poder escribir, que era un libro que había arrastrado toda la vida, porque era el libro que contaba la ausencia de su padre, de cómo un día desapareció, se fue de la casa,
y regresa 30 y tantos años después a buscarlo y lo encuentra el hijo que ha pensado todo el tiempo o no ha pensado todo el tiempo en el padre, lo encuentra convertido en una sombra, no solamente de lo que él imaginó, sino de lo que el padre había sido. Y entonces yo le pregunto, él me comentaba que para poder escribir ese libro era necesario esperarse a que murieran sus padres. Y dijo algo que me pareció escandaloso. Dijo, yo no podía escribir otro libro de esta naturaleza, de estas dimensiones, y entonces me dediqué a escribir cosas pequeñas. Quiere decir que los 20 libros o los 15 libros que hay entre La Guerra de Galio y Adiós a los padres, su autor los consideraba pues como casi un divertimento, un entretenimiento, cuando eran libros que solamente confirmaban la gran calidad literaria del escritor. Cuando yo leí Adiós a los padres, estaba absolutamente convencido de que era la mejor novela mexicana que había aparecido en México, por lo menos en 10, o en 15 o en 20 años. Una novela de una belleza, de una cadencia, de una sinceridad, de una voluntad del escritor de descifrarse a partir del derrumbe del hogar y de cómo en el fondo toda su vida transcurre sin que él lo sepa, sobre una pregunta, sobre una ausencia, que es la ausencia de su padre y la aparición magistral de su madre, porque uno de los grandes personajes, el gran personaje en el fondo de ese libro es doña Emma, el bastión de toda la familia cuando la familia se rompe y cómo sobrelleva todas las adversidades con un poder que es casi una magia y que tiene que ver un poco con lo que yo les decía al principio, porque doña Emma era una de las últimas exponentes del arte de la conversación en México y todo lo volvía charla y todo lo volvía plática. Yo sé que el doctor Aguilar Camín aprendió de esa manera de conversar, que él tenía que ser escritor porque tenía que procesar lo que había escuchado a lo largo de su vida en la mesa de su madre. Pero también me sorprendió mucho al leer esa novela y algo que yo había confirmado con el tiempo que llevaba de tratarlo, que es muy sorprendente y es digno de admiración en él, que la mayor enseñanza de Héctor Aguilar Camín es que todo lo que ocurre para ser escrito. Puede pasar en el mundo, puede haber dolor, puede haber muchas cosas, pero eso no tiene sentido, porque eso pasa en la vida. La única manera de darle sentido a las tragedias que vivimos para un escritor es ponerlas por escrito. Y eso se puede ver en un libro como Historias Conversadas, no solamente en Adiós a los padres, que creo que es, lo repito, una novela mayor. Yo había anotado algo que ya no sé si lo voy a encontrar, de algo que él dijo, porque él decía que tenía que esperarse a que se... todos tenemos cadáveres en el closet de la familia, cosas que no se hablan, cosas que no se dicen, cosas que tenemos miedo a veces de conocer y cosas que tienen miedo a veces de decirnos. Y allá andamos arrastrando los muertos a lo largo de toda la vida, ¿no? Cuando él se da cuenta que tenía que escribir el libro de sus padres ya con ellos muertos y tenía que acercarse a los terribles secretos de su familia, la única condición era que tenía que acercarse, pero de una manera amorosa, aunque fuera terrible lo que fuera a encontrar. Y tenía que ponerlos, no todos en luz y no todo en sombras, tenían que estar en luz y sombras, porque esas luz y esas sombras los mejoraban y porque esas luz y esas sombras los hacían verdaderos. Muchas gracias. Medán Soneto, imaginen las conversaciones que sostuvieron durante esos tiempos Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón.
Imaginen ustedes, escuchando hablar a Héctor de Mauleón, el universo que construyen esas dos inteligencias. Debimos de haber empezado con Ángeles Mastretta y su testimonio. Nunca es tarde para escuchar a una de las mujeres que han marcado la literatura de este país. Ahora, en esta feria que estamos hablando de la subversión de las mujeres, Ángeles fue una de las primeras que empezó a dejar una huella siguiendo los grandes ejemplos de Rosario Castellanos, de Elena Garro. Fue publicada por un gran editor que ya no está con nosotros, que es Andrés León Quintanar, pero que desde la primera vez que le escuchó hablar de su proyecto de novela, quiso publicarla. El doctor Aguilar Camín comparte la vida y la literatura con Ángeles Mastretta, pero no ha escuchado este video. Es una sorpresa para él que la madre de 2 de sus hijos le ha dedicado estas palabras que nos van a sorprender junto a su lado. Por cierto, Ángeles, gracias. Play, por favor. Regrésale para que se oiga. Estamos nerviosos y hechizados por esta obra. Bueno, ¿qué hacemos? Muy bien. Yo solo quiero decir algo antes, volvemos al rato. Te estamos haciendo de emoción tu participación. ¿Qué magia habrás generado allí que está conjurando el sonido? Nada más quisiera hablar de la Guerra de Galio. Hay una escena en la Guerra de Galio que a mí en lo personal me marcó muchísimo. Cuando Héctor describe cómo saluda a un periodista con mucho poder que se lo presenta a otro, siempre me marcó. Y cada vez que conozco a alguien, adopto esa actitud distante y con un cierto, digamos, desdén, que es el que describes tú. Tú has construido un universo que nos ha marcado a todos, que ha cincelado nuestra personalidad y nuestra aproximación al mundo. Pero nadie probablemente conoce ese universo desde que se originó como Rafael Pérez Gay. Él mismo, un cuentista prodigioso, un hombre de letras total, un editor y alguien a quien yo considero, a quien le concedo el título de hombre de letras, que es para mí el más grande honor. Me gustaría invitarte, Rafa, a que nos dirijas tus palabras. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por asistir aquí esta tarde. Gracias, Consuelo, por tus generosas palabras. Gracias a Héctor Aguilar Camín por invitarme a charlar y a leerles algunas páginas de su obra narrativa. Me la ponen muy difícil porque iba a hablar Ángeles Mastretta y ahora me toca hablar a mí, entonces voy a estar siempre un poco por debajo, pero bueno, van ustedes a perdonar. Miren, la obra de Aguilar Camín fincó sus poderes narrativos en 4 territorios de la cultura mexicana: la novela, el cuento, el ensayo histórico y el periodismo. La reflexión pública sobre la casa mexicana.
La historia es conocida, la ha contado muy bien Héctor de Mauleón y tendré que incurrir en algunas repeticiones. En 1985, Aguilar Camín publicó su primera novela, Morir en el Golfo, un fino entramado narrativo sobre las redes políticas, corporativas y criminales de un cacique emergido de las instituciones postrevolucionarias del México moderno. Pero Morir en el Golfo es mucho más que una novela política. Su verdadera fortaleza literaria radica en la profundidad moral de su historia, en la ambigüedad aleccionadora de sus personajes, un periodista, una mujer imbatible y fatal, como ha dicho Héctor de Mauleón, y desde luego ambiciosa, el propio cacique de la historia y un amplio reparto de personajes que avanzan en el sentido de un final trágico. En la energía expresiva para retratar con una prosa transparente las fuerzas en pugna de un México disputado por el pasado y el futuro, como disputa cada rincón la luz en la oscuridad. La evolución narrativa de Aguilar Camín produjo, como todos ustedes saben, y ya se ha dicho aquí esta tarde, en 1991 una segunda novela, más compleja formalmente, más intensa en términos narrativos, más personal también. A pesar de su poder expresivo, de su cuidada construcción, La Guerra de Galio fue leída en la vida cultural mexicana como una novela en clave, es decir, situaciones y personajes reales como en una traducción magnífica, si se quiere, de la realidad cultural, política, social y hasta personal de la juventud de un autor convertido para entonces en un personaje público. Víctima de una rara paradoja digna de alguno de sus relatos y personajes, la libertad con que Aguilar procedió para recrear sus temas, esa talentosa libertad lo mantuvo cautivo en las sombras reales. Aunque la destreza narrativa, la fuerza para caracterizar, la imaginación constructiva y la pasión novelística eran las señas de identidad de esa novela, La Guerra de Galio, pese a su éxito de ventas y su reconocimiento internacional, vivió en México en un extraño cautiverio, en una franja en penumbras de nuestra vida cultural. Yo mismo hice mi novela preferida de una parte de la novela. Me gustaba la oscuridad inquietante de la vida de Galio Bermúdez, la emoción sin rumbo de Vigil y sus amores desatados con Mercedes Viedma, las vidas destruidas de Paloma Samperio y los hermanos Santoyo, pero me cansaban las numerosas páginas dedicadas al periódico La República y a Sala, asunto que a otros muchos les parecía la parte central de la novela. Me llegaron incluso a veces a aburrir los memoranda y los problemas sindicales y los retratos de la prensa mexicana de esa ficción. Con el tiempo descubrí que dilataciones similares habían cometido Agustín Yáñez en Al filo del agua y Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo. Efectivamente, cada escritor, se sabe, tiene que merecerse los errores que comete. El lector que he sido y soy todavía de la obra narrativa de Aguilar Camín encontró una complejidad dramática incitante. Aguilar había decidido narrar una parte de la historia reciente de México en sentido contrario, no la celebración entre las llamas, sino el inquietante eco de la penumbra. Los que aman odian, las utopías provocan muerte y destrucción, los sueños de la bondad pueden ser instrumentos devastadores, la inteligencia misma puede convertirse en la paciencia del mal. De eso trata La Guerra de Galio, una visión trágica y magnética de la generación del 68, de la guerrilla, del periodismo mexicano, de los años 70, de los sótanos de la vida social y de la política mexicana. Esa visión ocurre esencialmente a través de dos personajes, que son Carlos García Vigil y Galio Bermúdez. Dotados de una densidad inusitada en la narrativa mexicana, Vigil y Bermúdez imantan con sus pasiones a los protagonistas que los acompañan en su viaje al fondo de la noche: Sala, el director de La República, Paloma Samperio, los hermanos Santoyo, verdugos y víctimas de la utopía armada, el profesor que reconstruye la historia de su alumno, Vigil y Mercedes Viedma, esperanza y fracaso de Vigil. 3 años después de este tremendo impulso narrativo que irrumpió en la vida política, pero también en la vida literaria mexicana, Aguilar Camín publicó El error de la luna, su tercera novela. Con toda intención literaria, la trama se alejó de los temas políticos para reconstruir una historia de mujeres, de familia, de amores condenados por la desdicha a lo largo de todo un linaje. Fue una especie de ordalía. En 1997 apareció Un soplo en el río, su cuarta novela, una por cierto de mis favoritas,
Es una breve, intensa y magnética historia de amor trágico. En su brevedad, esas páginas tristes y desencantadas completaron el recuento de toda una época, el sueño terrible de la Revolución Armada, la búsqueda de un mundo mejor y la cauda de muerte y destrucción con que envolvió a sus seguidores. Por eso, Un soplo en el río es el retrato de una generación, la de los jóvenes que alcanzaron la clandestinidad, las armas, la muerte, y también una alegoría del alto precio que cobra el futuro en quienes lo persiguen, sin darse cuenta de que el porvenir es el pago invisible que nos acompaña siempre en el presente. En este sentido, esta novela breve, no obstante su sólida autonomía, se desprende de alguna historia oculta de la Guerra de Gallo, resuelta con la fluidez estilística y el estilo transparente de las historias conversadas. El magnífico libro de relatos que Aguilar Camín publicó en 1991. Entretanto, la obra de Aguilar Camín había cruzado un umbral y en sus páginas ocurría una plenitud derivada de entonaciones, tramas, subtramas de la Guerra de Gallo. Cuando un escritor gobierna sobre sus materiales sin sublevaciones notables de trama y estilo, cuando permite que convivan la pureza técnica del escritor mayor con el escritor joven que todo narrador debe llevar consigo, ese escritor ha llegado a la madurez. Así leí la historia incandescente de la Fundación de Carrizales, una de sus obras y de sus novelas mayores, y de la estirpe de los Casares, en El resplandor de la madera, de 1999. Si hice bien mis cuentas, es la quinta novela de Aguilar Camín, una gran novela de madurez. Efectivamente, muchas cosas han cambiado desde que se publicó Morir en el Golfo. Nosotros mismos somos casi unos desconocidos de aquellos que fuimos en ese tiempo, y sin embargo, los personajes y las tramas conservan los mismos poderes conmovedores de su primera luz en la memoria de los lectores. Ellos vivirán sus destinos, un poco como la vida, y encontrarán la plenitud en nuevos y diversos lectores, como en las novelas. Bien pensado, es una magnífica noticia que la literatura verdadera no envejezca, o más aún, que conserve muchas veces una renovada y misteriosa actualidad al cabo de los años. Para los jóvenes que se acerquen hoy a leer Morir en el Golfo, van a encontrar una novela nueva, no la que nosotros leímos, sino la que ellos leerán hoy en el México actual, en el México oscuro y triste que estamos viviendo. En los años más recientes, la obra de Aguilar Camín se adentró en algo que podría llamarse la pródiga fantasía de lo real, que es una fórmula que utiliza Héctor en alguno de sus libros, una y hasta dos veces. Dos amplios caminos temáticos están aquí como en el resto de sus libros: las redes del poder y las intensidades del amor, los secretos de la vida pública y los misterios de la familia. Años más tarde, Héctor de Mauleón se ha referido ya, y también Consuelo, también Inés, a una novela probablemente central en la tradición narrativa mexicana, Adiós a los padres. En este libro, Héctor Aguilar Camín se adentra, se inquiere a su propia alma, busca a su familia, es un viaje a la semilla. No solo es el padre ausente, que aparece con una gran fuerza, sino que yo me detenía una y otra vez en la presencia fulminante, dura, generosa de doña Emma, y en las historias conversadas que efectivamente ella puso en el corazón de sus dos hijos escritores, Héctor Aguilar y Luis Miguel Aguilar. Decía yo entonces que recuerdo que para el cuento, los cuentos que ha escrito Héctor vienen de muchos años atrás. Siempre tuvo una mano precisa, increíble para narrar cuentos, aunque se le reprochaba ya en los viejos años 70 que sus cuentos querían ser o pedían a gritos ser novelas. Recuerdo que publicamos Con el filtro azul en 1979, imaginen ustedes, y después corregido y aumentado bajo el título de La decadencia del dragón. La vocación novelística de Aguilar no lo alejó del cuento, y entonces publicó ese gran libro que es, y que he dicho que es, Historias conversadas. Recuerdo relatos como La vida de Belio Vadillo, El amor imperativo de Alejandro Villalobos, La elección de Ascanio. Aguilar no solo no se alejó del cuento, sino que inventó un género, la historia conversada, que es absolutamente notable. Luego viene un libro extraño, pero muy importante en su obra narrativa. Es La provincia perdida.
logró con este un ejemplar raro en el conjunto novelístico, digo yo, como en ninguno de sus libros. Esta extensa novela explora los alientos de la épica, las acciones de los héroes trágicos asociados con el destino de sus pueblos. Por lo mismo, leí en esas páginas de gran tensión dramática una cosmogonía y una mitología, una notable intensidad guerrera y a la vez un estudio de la irremediable condición humana. El desafío no era menor, la creación de un mundo muy parecido a este, pero no este. Un universo como aquel por el que concurrimos, pero que al tiempo es otro, inexistente, lejano, solo real en el territorio de la literatura, lo que se llama una historia realista de imaginación. Novela de aventuras, diario de la devastación, relato soñado por un oráculo impiadoso, carta de relación, crónica de amores oníricos. La provincia perdida tiene el empaque de una novela por entregas y el entramado minucioso de un relojero puesto en el resto para construir una catedral. Hay un impulso en la novela, en la vocación de grandeza de Héctor Aguilar. Hay siempre ese modo de que las cosas puedan crecer sin desfigurarse. Así, sus novelas, algunas de ellas tienden a la catedral balsaciana, pero otras, quien haya seguido la obra de Héctor Aguilar, verá que tiene novelas mayores y que luego con toda maña y con todo conocimiento de un escritor experimentado, se da un espacio, se da un aliento para hacer una novela que pareciera más breve, son más breves, pero no por eso menos importantes. Así lo creo yo. Bueno, podría seguir porque fíjese que he presentado muchas veces a Aguilar y tenía 4 textos, pero me decidí por este. Entonces, quiero terminar este breve comentario sobre esta obra de Héctor diciendo que durante años he vivido de cerca la paciencia creativa de las novelas de Aguilar Camín e incluso he sido lector y editor de algunas o muchas de sus páginas. No poca de las cosas que sé sobre construcción dramática, densidad para caracterizar, ritmo interior narrativo, intensidad prosística, lo he aprendido en este cuerpo novelístico que desde hace años constituye ya, por derecho propio, uno de los momentos más importantes de la literatura mexicana, no solo del siglo XX, sino de la literatura mexicana. Así como ustedes lo oyen, muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Años después, hace apenas 14, nos casamos en Chetumal, tras una tarde de confidencias durante las cuales oímos frente al mar cómo fueron las bodas de sus primos. Nosotros confesamos que la nuestra no había existido. ¿Y por qué?, preguntaron ellos, que hablan como en Chetumal. Así salió, resumí yo. La verdad les hubiera parecido inexplicable. Fue porque no lo creímos propio de nuestras convicciones. Con el tiempo pensamos que daba igual. ¿Y no se quieren casar?, preguntó Lacho. Como respuesta, Catalina jugó: ya sáquennos de la Como respuesta, Catalina jugó: ya sáquennos de la ignominiosa condición de bastardos en que crecimos, dijo con su ironía habitual. Los primos sintieron compasión, no conocían la deriva de las palabras de nuestra hija, pero se quieren casar. Si fuera fácil, dijimos. Entonces cambió la pregunta a lo que debe ser en Chetumal. ¿Tú, Héctor, te quieres casar? Preguntaron si habíamos llevado credencial de lector. Dijimos que sí. Pues nosotros tenemos un juez amigo y si quieren organizamos la boda para mañana 31 de diciembre. Y así fue, con solo la mitad de la familia, porque nada más fueron al viaje los Aguilar Camín. Tuvimos una boda relámpago con una orquesta que solo sabía una canción, pero que la repitió con alborozo toda la noche. Mateo, como quien hace algo crucial, me acompañó al altar, que era una mesa con anuncios de cerveza Nochebuena. Tomamos por nuestra cuenta y rápida solicitud al municipio de parte de los primos toda la calle donde había nacido Héctor. Solo el juez estuvo de acuerdo con la ceremonia. Llevó traje y una corbata azul, las canas peinadas como es debido y un discurso perfectamente redactado. Luego pasaron las firmas de todos los que iban pasando. Tenemos guardadas 3 páginas de testigos.
pero no es para quedar bien con ellos, sino porque se nos pega la gana, que seguimos viviendo juntos y que ya no sé, ni me importa saber de qué otro modo sería la vida en cualquier otra parte. Ceñida estoy por la bondad, la palabra y la historia y sin duda las entrañables manías de nuestros años. Digo entrañables, porque después de tanto tiempo, las manías del otro son también las nuestras, y cuando no se comparten, se acompañan. ¿Cómo le pasa a él cuando yo amanezco y sigo el día cantando sin tregua el mismo estribillo de la misma canción, una y otra vez, sin que se mute su cavilar en cosas más cruciales que mi tonal? Hasta que de repente lo escucho tarareando lo mismo. ¿Cómo no querer a un tipo así? ¿Cómo no celebrar que esté cerca desde cuando pierde los anteojos, igual que si perdiera el alma, hasta cuando encuentra una verdad y la nombra sin miedo? ¿Cómo no afligirse con él si lo miro lucubrar a diestra y siniestra el devenir de nuestro país, justo como si de él dependiera todo lo que pasa aquí? ¿Cómo no estar orgullosa de su vida cuando veo que una parte crucial del mundo que lo rodea sí depende de él y confía en lo que cree y lo que cree? No digo más, aunque sé mucho más. No conozco a un hombre al que le quepan tantos hombres. A él le gusta su vida como es y su trabajo, que trata siempre como a una gran aventura. No conoce ni el ocio ni el texto. Por eso es divertido perder los ojos. No debe más, aunque sepa cuánto viene a su milagro y cuánto van haciendo las cosas bien por él. Sabemos, no, perdónenme. Corriendo y grabando. 2, 3. Hace mucho tiempo que no pienso en el origen de este encuentro tan vivo como los 44 años que seguimos pasando juntos. Era una noche en febrero de 1978, dentro del refugio que tenía un amigo nuestro en la zona rosa. No recuerdo el tema del que se hablaba, pero siempre ha habido uno sobre la mesa y Héctor siempre ha tenido algo que decir al respecto. Aquella reunión estaba hecha de un ruido acogedor, acompañado con algún tipo de alcohol, Coca-Cola o jugo de naranja Bonafina. Entonces, ¿quién lo diría? Héctor era tímido, pero sus manos ya se movían, como ahora, cuando las palabras las acompaña con el énfasis. Carlos quería bien a Héctor, lo miraba como si lo sorprendiera, siempre como un descubrimiento. Yo le caí en gracia por mi empeño en escribir de todo, y también porque me hice amiga de su mamá. Éramos muchos para tan poco espacio. A mí me tocó lagar en el suelo. Apenas si cabíamos, pero era lógico. Regresábamos de la presentación de ese libro llamado Sabor a PRI y la fiesta iba haciendo camino en el ánimo de todos. Muchas horas después, en el aire seguía habiendo un festejo en torno a nuestro amigo, que como todo el mundo sabe, era muy inteligente, dueño de una ironía y una agudeza inolvidables. Dieron la 1 y las 3, así que yo dije mi primer ya me tengo que ir. Acostumbro avisar varias veces antes de emprender. En cambio, Héctor sí dijo, ya me voy, y se levantó del sillón que estaba frente a mí. Desde el suelo vi sus piernas desplegarse hacia arriba y cuando se parecían a las de mi abuelo me asusté, pero no me moví. La fiesta empezaba a tener el aire oculto y alegre de unos hombres sin sueño, urgidos de libertad. Con una atención que no era muy propia de él, Carlos preguntó, ¿se acompañan, verdad? Y nosotros pensamos, ¿por qué no? Salimos a la calle Hamburgo, incendiada por varias fogatas. Estaban haciendo obras, supongo que habrá por eso que era la lumbre, pero no me lo pregunté. Nos subimos a un taxi y la emprendimos del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora. Breve camino, como para tener una conversación de geofísica, pero Héctor abrevió preguntándome, oye, ¿tú qué buscas en la vida? No tuve que preguntar, no se puede cortar, no inventen, corten. Corriendo y grabando, toma 2, 3. ¿Cómo fue que di con él? Hace mucho tiempo que no pienso en el origen de este encuentro tan vivo como los 44 años que seguimos pasando juntos. Era una noche en febrero de 1978, dentro del refugio que tenía un amigo nuestro en la zona rosa.
no recuerdo el tema del que se hablaba, pero siempre ha habido uno sobre la mesa y Héctor siempre ha tenido algo que decir al respecto. Aquella reunión estaba hecha de un ruido acogedor, acompañado con algún tipo de alcohol, Coca-Cola o jugo de naranja Bonafina. Entonces, ¿quién lo diría? Héctor era tímido, pero sus manos ya se movían, como ahora, cuando las palabras las acompaña con el énfasis. Carlos quería bien a Héctor, lo miraba como si lo sorprendiera, siempre como un descubrimiento. Yo caí en gracia por mi empeño en escribir de todo, y también porque me hice amiga de su hijo. Éramos muchos para tan poco espacio. A mí me tocó lagar en el suelo. Apenas si cabíamos, pero era lógico. Regresábamos de la presentación de ese libro llamado Sabor a PRI y la fiesta iba haciendo camino y el ánimo de todos. Muchas horas después, en el aire seguía habiendo un festejo en torno a nuestro amigo, que como todo el mundo sabe, era muy inteligente, dueño de una ironía y una agudeza inolvidables. Dieron la 1 y las 3, así que yo dije mi primer ya me tengo que ir. Acostumbro a avisar varias veces antes de prender. En cambio, Héctor sí dijo, ya me voy, y se levantó del sillón que estaba frente a mí. Desde el suelo vi sus piernas desplegarse hacia arriba y cuando se parecían a las de mi abuelo me asusté, pero no me moví. La fiesta empezaba a tener el aire oculto y alegre de unos hombres sin sueño, urgidos de libertad. Con una atención que no era muy propia de él, Carlos preguntó, ¿se acompañan, verdad? Y nosotros pensamos, ¿por qué no? Salimos a la calle Hamburgo, incendiada por varias fogatas. Estaban haciendo obras, supongo que habrá por eso que era la lumbre, pero no me lo pregunté. Nos subimos a un taxi y la emprendimos del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora. Breve camino, como para tener una conversación de geofísica, pero Héctor abrevió preguntándome, oye, ¿tú qué buscas en la vida? Que pases a terminar. Que la respuesta nos la dé. Por lo visto tenemos esto, pero le voy a pedir a Ángeles que pase. Y mientras pasa Ángeles, les voy a decir quién era el amigo que los invita. Es Carlos Monsiváis. Estaban en casa de Carlos Monsiváis. Monsiváis decía que él era un gran cupido amoroso, que había presentado a Rosario y Enrique Borja, a Cristina y José Emilio Pacheco, y a Ángeles Mastretta y Héctor Aguilar Camín. Pues ya estuvimos 2 veces en que vamos en un coche y Héctor me pregunta, chocantísimo como era cuando tenía 31 años, ¿y tú qué buscas en la vida? Y yo dije, no puedo ser más chocante, menos chocante que él. Yo le dije, el absoluto. Yo, el absoluto. Se hizo un silencio misterioso y por fin llegamos a la Diana, porque finalmente era nada más la casa de Monsiváis y la mía quedaban a una calle. Entonces llegamos, nos despedimos. Yo vivía con mi mamá y mis hermanos, pero ser amable le dije, ¿quieres subir? No sabía a dónde los estaba yo invitando, pero como los dos estábamos cansados y lo vi cansado, bueno, adiós. ¿Qué sigue de esto? 15 días después nos encontramos en la misma esquina, y ahora sí voy a decirlo como se dice, nos encontramos en la misma esquina y me dijo Héctor, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, yo lo que tú quieras. Y él dijo, ¿yo coger? Y yo dije, pues yo también. Y nos fuimos al primer hotel de nuestras vidas. Ya no me acuerdo qué sigue, pero hicimos un tour por los hoteles de la calle Álvaro Obregón, que era un héroe del primer libro de Héctor, no novela,
Era un libro histórico de Héctor que le había dado el derecho a ser doctor en historia y que había merecido el comentario de la gran conversadora, que era mi suegra, que siempre que hablaba de esto decía esto que yo hago para seguir con la costumbre, que cuando don Daniel le dio a Héctor su doctorado, dijo: ya me puedo morir en paz porque ya dejo a un gran historiador. Lo tomó demasiado en serio porque don Daniel se murió unos meses después y se murió durmiendo, como sería el sueño de Héctor, dormirse sin avisar que se iba a morir, y tras trabajar todo el día ya está muy noche. Iba yo a que la calle Álvaro Obregón se volvió nuestra calle de los hoteles. Empezamos en un hotel muy modesto que se llamaba el Hotel Monarca y que costaba 100 pesos, y poco a poco, dada mi capacidad para escalar, llegamos al Hotel Milán, que costaba 400. Hasta que la cosa se fue volviendo muy peligrosa, dado que 400 pesos eran el 10% de mi sueldo y el 10% del de él. Entonces gastábamos mucho dinero. Ya llevaba un momento en el que ya gastábamos nuestro salario en encontrarnos en la calle Álvaro Obregón. Entonces, una aquella de aquellas madrugadas románticas, Héctor me dijo: lo que pasa es que tú y yo deberíamos tener un lugar en el que estar y convivir para no volver juntos. Entonces, yo tomé eso como una declaración de amor inmediata, como si me pidiera que me casara con él, y me puse a recorrer toda la colonia Roma y la Condesa y la Cuauhtémoc, y otra vez, por supuesto, la entonces no célebre Condesa, que se volvió célebre después, pero que en ese instante estaba a la altura de nuestros precios, que tenían que ser 3,000 pesos. Ahora sé que los muchachos hipsters dicen que su renta debe tener el 30% de lo que ganan. Héctor y yo no éramos hipsters y no teníamos idea de eso, pero dado que ganábamos 10,000 pesos, queríamos algo de 3,000. No lo encontramos. En cambio, sí encontramos un departamento enfrente a la casa de los Pérez Gay, en Cadereyta 17, y entonces ese costaba 5,000 pesos. Y cuando yo le dije a Héctor, yo lo vi y dije: tiene un balcón, está precioso, yo lo quiero. Y Héctor se quedó callado con cara de: qué horror, esta mujer me tomó en serio. Ahora pretende que yo viva en este departamento. Y entonces yo le dije: bueno, como lo vi tan preocupado, dije: mira, yo lo voy a rentar porque ya no le puedo seguir inventando a mi mamá 3 veces a la semana que estaba yo haciendo una tesis sobre Cuernavaca y que me iba yo todas las noches a Cuernavaca y regresaba al día siguiente a las 7 de la mañana a hacer un programa de radio que pasaba en Puebla. Entonces yo me iba a las 8, adiós mamá, y regresaba a las 7 de la mañana. ¿Cómo le va a usted, señor Montero Ponce? Voy a hablar de la realidad nacional. Ya mi mamá no me creía. Dije: yo creo que me voy a tener que ir a otra parte. El caso es que lo renté con la mitad de mi sueldo y le dije a Héctor: ya lo renté, pero tú no vas a tener llave y ni derecho de picaporte. Cuando quieras ir, llamas o tocas y ya veré si yo abro o no. Y se fue a no sé qué encuentro histórico en Guadalajara, por cierto, en Guadalajara, y de ahí me habló un día a las 3 de la mañana, despertó a la casa el timbre del teléfono y Héctor: hablo para decirte que sí, que yo sí quiero, que la casa que te quiero, que la casa que... Le dije: mira, mejor nos hablamos mañana, porque mi mamá está durmiendo aquí junto. Y a la mañana siguiente, otra vez vuelve a sonar el teléfono y es Héctor diciendo: hablo para ratificar mi propuesta de ayer. Y bueno, de ahí ya pasamos a lo que sigue en el video, que es que tenemos 3 hijos, que a Rosario la conocí cuando tenía 5 años y que luego tuvimos a Mateo y a Catalina juntos, que estos 3 hijos están aquí y que yo estoy muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Hasta pronto y gracias. No sabemos qué duende amoroso se está interponiendo en algunas cosas. Lo que sí sé
es que somos el privilegiado auditorio que está conociendo de primera mano una de las historias de amor literarias más importantes, al menos de nuestra generación. Pero quiero decirle a la gente de Monterrey que tenemos aquí una de las cineastas más relevantes del panorama mexicano actual, que es Catalina Aguilar Mastretta. Y que a todos ustedes les va a interesar mucho, porque Catalina, a quien tanto admiro, la admiro tanto como a sus padres, hizo una película muy importante para Monterrey, Cindy la Regia. Así que una declaración de amor sobre esta región que muchísimo agradezco y que de verdad, Rosario, ha sido también para mí un placer conocerte. Pónganse de pie para que la gente los identifique, porque... Y a Mateo, que se llama así por el personaje de Arráncame la vida, ¿es cierto? No. ¿Es cierto, Ángeles? No, ¿No? ningún personaje se llamó así. No, bueno, yo juraba que era por el personaje de... Mateo, bienvenido, muchas gracias a todos. Ahora, ¿creen que podamos escuchar a uno de los mejores lectores de la Guerra de Galio que hemos tenido? Es Ricardo Bada, quien desde Alemania... ¿Lo tienen listo ya o tengo que hacer más tiempo? Porque hoy el duende nos ha jugado toda la... ¿Está listo? ¿Sí? Vamos a probar. Ricardo Bada con nosotros, un grandísimo lector de la obra de... Buenas tardes, señoras y señores. Desde Colonia, Alemania, donde cuando les hablo ya es noche cerrada. Cerrada con C de Coyoacán, no con S de Sinaloa. La verdadera milanesa, como diría Cortázar, es que yo no tengo uñas para esta guitarra. Pienso que no soy la persona más idónea para hablar de la narrativa de Héctor Aguilar Camín, puesto que solo he leído 5 de sus 12 novelas y uno solo de sus libros de cuentos. Pero sé, se me ha invitado a hablar de lo que sé, y de lo poco que sé sí puedo hablar, y lo hago con mucho gusto y fina voluntad, según diría mi abuela Remedios, la bella y sabia. Además, sería una descortesía del tamaño del Zócalo rehusar la invitación, y ser descortés en el país más cortés de América Latina no lo ambiciono como mención en mi currículum. Así pues, entremos en harina. A Héctor lo conocí en Berlín en un mes de febrero del milenio pasado. Durante el Festival de Cine, en la ciudad entonces todavía dividida por el muro, el escritor chileno Antonio Escármeta, quien vivía exiliado allí, fugitivo del régimen del felón Pinochet, daba todos los años una fiesta en su casa a la que estaban invitados la farándula y los medios latinoamericanos presentes en la Berlinale, como le llaman al festival. Y desde aquel febrero del milenio pasado, nuestra amistad se ha ido cimentando con el tiempo. Encontrarnos lo hemos hecho solo aquella vez, y de nuevo en 1992, cuando México fue el centro de gravedad de la mayor feria del libro del mundo, la Buchmesse de Frankfurt, que no es como la de Monterrey y como prácticamente todas las demás, sino que es en su mayor parte una feria mercantil, cuya mercancía son los derechos de autor. Los verdaderos protagonistas en Frankfurt no son los libros ni sus autores, sino los agentes literarios. Y en el curso de esa edición de 1992 fue cuando por fin conocí en persona a Ángeles Mastretta. Una vez hecha esta digresión personal, me ocuparé ahora con alguna atención de 3 de mis lecturas de libros de Héctor, y lo haré como los cangrejos, avanzando hacia atrás, igual que el protagonista de Viaje a la Semilla, ese gran cuento de Alejo Carpentier. Así pues, iré retrocediendo desde Plagio, lo último suyo que he leído, hasta la Guerra de Galio, lo primero suyo que leí. La primera impresión que me quedó al terminar de leer Plagio es que pasa a integrar una lista no muy larga de novelas breves magistrales
que existen en la narrativa de la lengua española de ultramar. Por mi cuenta son Las amigas de Betty, de Rolando Hinojosa, La feria, de Juan José Arreola, Gringo viejo, de Carlos Fuentes, Concierto barroco, de Alejo Carpentier, El coronel no tiene quien escriba, de García Márquez, La última escala del gran estima, de Álvaro Mutis, El lugar sin límites, de José Donoso, y El perseguidor, de Julio Cortázar. Hago la advertencia de que en esta lista, como en todo lo que escribo, solo menciono libros que he leído. De repente hay otros que no he leído y que podrían alargar la lista. Pienso, por ejemplo, en José Balsa, de quien he leído poquísimo, pero en formato king size, y me late que en el formato breve también daría la talla. Lo que más me gusta de Plagio es su estructura, como de un maelstrom, palabra aprendida a mis 14 o 15 años leyendo 20.000 leguas de viaje submarino y que no se me despinta. Eso es, esa corriente subcutánea del texto en que va acelerándose vertiginosamente, anillo tras anillo, el desarrollo de los 13 círculos de la trama. En ese sentido, el tratamiento del texto revela la misma maestría que la de García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Uno se sienta a leer y no puede soltar el libro hasta que lo ha terminado. Es como con Tifón, de Conrad, como con la sonata a Kreutzer, de Tolstoy, como con El honor perdido, de Katharina Blum, de Heinrich Böll, para poner solo 3 ejemplos de novelas breves que no están escritas en español. Y doy por supuesto que un lector mexicano le sacará al libro infinitamente mucho más partido que aquí vuestro negro, como solía decir Mutis, porque de la intrahistoria literaria del país solo sé de buena tinta la inquina que se profesaban Rulfo y aquel a quien llamaba él la presencia divina. No me detengo en Adiós a los padres, y no solo para decir que me parece una formidable novela memorialista, digna hermana de El olvido que seremos, de un otro Héctor amigo, el colombiano Héctor Abad Faccionista. Y hablaré ahora de La provincia perdida, que mi Héctor mexicano me dio a leer en su manuscrito antes de entregarlo a la imprenta y desconociendo el hecho de que no soy lector de novelas históricas. Confieso acá, por ampúculo, no he leído ni El Conde de Montecristo ni tampoco Los Tres Mosqueteros, para que me pueda mirar como a un bicho raro. La narración de La provincia perdida se inicia valiéndose del viejo y siempre nuevo recurso de un legajo encontrado en los archivos fantasmales de su maestro muerto. Asevera en tercera persona Pedro Arenas, un historiador en ciernes. Se trata de un legajo que contiene 45 cartas dirigidas a su excelencia, el presidente de una república tan fantasmal como los archivos susodichos. La narración de La provincia perdida se inicia valiéndose del viejo y siempre nuevo recurso de un legajo encontrado en los archivos fantasmales de su maestro muerto. Asevera en tercera persona Pedro Arenas, un historiador en ciernes. Se trata de un legajo que contiene 45 cartas dirigidas a su excelencia, el presidente de una república tan fantasmal como los archivos susodichos. Unas cartas escritas por Aguilar, el hombre de confianza de dicho presidente, emisario secreto enviado por él a la provincia de Malpaso, la provincia perdida del ambiguo título de esta novela, para hacer valer en ella las leyes federales, revolucionarias y progresistas. Y aquí le tengo casi las referencias a la trama porque parto de la base de que ustedes leyeron la novela cuando se publicó. Añadiré tan solo que toda novela, todo libro, en realidad, tiene o debe tener al menos 2 lecturas, y a mí me pasó con este, que lo leí la primera vez como si se tratase de una novela histórica algo especial, poco ortodoxa. O sea, me sorprendía, quizás porque casi todo lo ya leído de su autoría, o todo sin casi, se juega en la contemporaneidad más contemporánea. Y continúo repitiendo ahora que la novela histórica, especial o no, ortodoxa o no, le va muy poco a mis gustos. Pero una vez metido en la harina, al final esta novela me gustó,
aun cuando las contemporáneas me habían gustado bastante más. Para que no se me considere fundadamente más prejuicioso de lo que ya soy, diré que muchos pasajes del texto me cautivaron en esa primera lectura. Hay páginas imborrables como las que se ocupan de la nómina de los animales que nunca fueron pasajeros del Arca de Noé, y sobre todo, en mi estima personal, la descripción de un crepúsculo que me hizo recordar uno de los más inolvidables momentos, si es que no el mejor, del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Arthur, aquella página suya que inmortaliza la cacería de patos. Ese pasaje de la provincia perdida dice así: cayó la tarde por los balcones de un crepúsculo absoluto. Un sol descendiente rápido y redondo inflamó una niebla roja de arcilla microscópica, polvo del desierto encendido por la luz. Los pájaros, gigantes trinos, se recogieron en un coloso oscuro, un ahuehuete. Fueron callando conforme la luz se iba tras las nubes, anaranjadas antes, grises como acero ahora, con una cenefa de nácar en sus bordes. Hubo un eco de metales, rifles guardándose o cacerolas cayendo sobre los braseros para los pisos de la noche. Alguien cantaba débilmente con una voz delgada como la cinta en el pelo de una muchacha. El aire cambió. Trajo un olor a leña nueva en viejos fogones de pueblo, el olor de la patria. Una muchacha rió la risa de quien bucla jugando a su perseguidor, una risa que promete dejarse alcanzar. Un cuervo graznó perentoriamente. Se oyó una destemplada trompeta militar y la luz se condensó un momento en su fijeza líquida de principios de la noche, como si el mundo se detuviera, conteniendo el aliento de los segundos sagrados antes de una ejecución. Hasta aquí las impresiones de la primera lectura. La segunda me hizo recordar la respuesta que le da Lizzie a su hermana Jane al preguntarle esta, en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, una de mis novelas predilectas, ¿cuándo fue que empezó a amar a Mr. Darcy? Diablilla como es, Lizzie responde: tal vez no siempre lo quise tanto como ahora, pero en casos semejantes a este, una buena memoria es imperdonable. Realmente imperdonable, añado por mi cuenta. La provincia perdida ya no me parece una novela histórica ni especial ni poco ortodoxa, ni un jardín en el que internarme tijera en mano y poder expoliar un lindo ramillete, sino sencillamente un cuento de hadas on the road, de lo mejor que me ha sido dado leer en estos años. Tuve de repente la misma sensación que cuando vi por segunda vez Viva María, la magnífica película de Luis Mal, pues la primera vez obsesionado como todos los estábamos por el recuerdo de El mundo del silencio, Ascensor para el cadalso, Los amantes, Sacía en el medio, Vida privada y Fuego fatuo, nos habíamos permitido la farisaica negligliscencia de ningunearla, calificándola de profesional público, cuando se trata en realidad de uno de los mejores filmes de Mann y el tiempo se encargó de demostrarlo. En este caso solo me resta la duda de no saber a cuál de las dos Virgilias darle vivas, si a Bernarda o a Caguante. Y en la duda vivo las dos. Otro paralelo que se me impuso también en su segunda lectura, el de una novela que tengo en gran aprecio, sobre los acantilados de mármol de Ernest Junger, más bien cuentos de terror que de hadas y más bien estática terror, pero igualmente preñada de símbolos e igualmente demostrativa de la pasión por el poder y de su poder destructivo. Por supuesto, no hay entre ellas ni tramas ni situaciones que sean ni de lejos homologables, y estoy convencido de que Junger, si viviese aún, y Aguilar también, ambos aún, renunciarían a cualquier emparejamiento de sus dos novelas. Quedará siempre, sin embargo, el sucesivo paralelo de sus villanos, de Oberförster, el superintendente forestal, y el gran pastor, cuyo común denominador sería el Führer. Last but not least, todas las comparaciones son odiosas, y sin embargo, no debo dejar de señalar que el lector avisado tiene constantemente presente, durante la lectura de la novela El vuelo de la reina, de
del argentino Tomás Eloy Martínez, otra magistral de Héctor Aguilar Camín, La Guerra de Galio. Consta que ambas no coinciden sino en algo que Tomás Eloy Martínez degrada más bien a subtema, la relación entre el poder político y la prensa. Y asimismo, sin embargo, hay que constatar que gran parte de la decisión que nos produce el vuelo de la reina procede justamente de ese subtematizar lo que en manos de Tomás Eloy Martínez hubiera podido ser un gran tema. Él prefirió centrarse en una historia de amor y de celos, y eso es tan banal como suelen ser todas ellas, incluso aquellas que terminan amigos. También es verdad que yo no veo por ahora, ni en mucho tiempo, el narrador con arrestos para echarse un pulso con la Guerra de Galio y llegar a igualarla, ni qué decir, a superarla. Con ella sucede lo mismo que con el mítico salto de longitud de Bob Beamon en los Juegos Olímpicos de México de 1968, los previamente bautizados con sangre juvenil en la matanza todavía impune que Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría organizaron durante la noche triste de Tlatelolco. El salto de Bob Beamon, 8,90, si la memoria no me falla, dejó imposible la disciplina para él y sus compañeros y sucesores durante varias décadas. Así también con La Guerra de Galio, publicada en 1991. El vuelo de la reina es un saltito que se queda muy atrás de la distancia soñada y donde más que el aleteo de la soberana se percibe el zumbido de los ándalos. Dicho sea de paso, La Guerra de Galio se inicia con una advertencia que también podría haber hecho suya Tomás Eloy Martínez. Todos los personajes de esta novela, incluyendo los reales, son imaginarios. Una última observación atañe a la protagonista, reina, depositaria de amplios saberes sobre evangelios apócrifos. En el curso de una investigación sobre un crimen muy parecido a otro, elaborado literalmente por don Jorge Luis, en un cuento de El Informe de Brody, Reina lamentó que Borges empobreciera la realidad. No me queda muy claro si este juicio es de Reina misma o de Tomás Eloy Martínez, o de ambos, mas ello no hace al caso. La realidad empobrecida por Borges me parece harto más rica que la que nos propone su novela. No quiero terminar esta ponencia, como yo los llamo, sin mencionar que la familia de Héctor se abrió paso en mi libro Los mejores fandangos de la lengua castellana, donde debo explicar que el fandango del título se refiere al del cante flamenco, y en especial al fandango por antonomasia, el de Huelva, la tierra donde yo nací. El primero en abrirse paso fue el dedicado al propio Héctor, y que dice así: entren otros en la historia con incienso y bajo palio. Yo me reservo una gloria de inmarchitable memoria. Gané La Guerra de Galio. El segundo fue el dedicado a Luis Miguel Aguilar. La cifra de las coyundas que hubieron Paris y Elena no la olvido para nada y pasa de la centena, otra cuenta de la Ilíada. Y el tercero, no en discordia sino en concordia, es el de Ángeles Mastretta. Víctima de esta pasión, mi vida se hizo pedazos e imploro tu compasión. Arráncame el corazón o implántame en marcapasos. Muchas gracias. Bueno, pues un ejercicio fantástico que ha recorrido la obra de Héctor. Y quisiera ahora, así como hablé de Rafael, que es un hombre de libros, hablar de una mujer de libros. Una mujer a la que admiro profundamente y que me la encuentro en los lugares más insólitos, por ejemplo en Italia, en la casa del amante de Mussolini, cuando vamos a un congreso. Edith Negrín es profesora y ensayista. Fue investigadora de la UNAM y actualmente está en el taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán, integrante de la Asociación UC Mexicanistas. Le encanta estudiar, le encanta viajar y le encanta conversar. También difundir la literatura mexicana a partir del siglo XIX, así como las literaturas populares. Y será un honor escucharla hablar de la obra de Héctor Aguilar Camín.
pasa es que después de tantas intensidades afectivas casi me siento tentada a dejar mi ponencia para la Feria del Libro del año entrante, ¿no? Voy a tratar de no infligirles algo demasiado largo. Bueno, mi idea era trabajar, y por supuesto tengo coincidencias con los amigos que hablaron antes, trabajar la conversación como génesis de la narrativa de Héctor Aguilar Camín. Por supuesto, enfatizo el gusto y reconozco la distinción de estar en esta feria del libro entre todos ustedes, que admiro tanto, todos convocados por el interés en la obra de Héctor Aguilar Camín. Yo me voy a referir al primer libro, bueno, al libro que publicó, perdón, no fue el primero, en 1992, con el título de Historias Conversadas, que eran 8 historias breves. 18 años después apareció una segunda edición con el nombre un poco cambiado, Pasado Pendiente y otras historias conversadas, y con 14 relatos, de entre los cuales solo había 5 de la serie anterior. Quiero recordar, no hay que poder ir así todas, pero algunos detalles de algunas de estos relatos que dejan muy claro cómo el arte de la conversación que ostentan es un semillero de otras narraciones extensas. Al igual que el arte epistolar, casi ha desaparecido, la práctica del intercambio oral, amistoso y placentero pareciera estar en vías de extinción, amenazada por la cultura digital y la agitada vida urbana. Ya sé que cada vez que digo esto me siento como doña Prudencia Grifel, ya no hay valores, los chicos ya no conversan, pero bueno, tenía razón el sabio Michel de Montaigne cuando en el siglo XVI afirmaba: el más fructuoso y natural ejercicio de nuestro espíritu es a mi ver la conversación. Encuentro su práctica más dulce que ninguna otra acción de nuestra vida, por lo cual, si yo ahora me viera en la precisión de elegir, a lo que creo consistiría más bien en perder la vista que el oído o el habla. Bueno, difícil dilema. Pero por fortuna, la conversación en la catedral y en cualquier otro sitio se resiste a desaparecer. Más bien ha contaminado ciertas reuniones culturales que ahora reciben el nombre de conversatorio, lo cual suena menos intimidante que conferencia. Y también recuerdo que la estación de radio oficial del Colegio de Sonora tiene un programa de entrevistas que se llama La Conversada. Convertir en narración una plática, inclusive alguna plática antropológica grabada, requiere una afinada estrategia literaria, un manejo de diferentes puntos de vista, con frecuencia con diferencias en el habla, una capacidad de diálogo, una sugerencia de los ambientes. Las historias conversadas está dedicada, cito, para doña Emma y doña Luisa, que inventaron por su cuenta la conversación. Todas están relatadas en primera persona y en mayor o menor medida tienen un sello autobiográfico. Innecesario repetir que, como en toda escritura realista autobiográfica, todo entre comillas, eso no tiene nada que ver con que los hechos contados hayan sucedido realmente como se cuentan. Se trata de la ahora tan en boga literatura del yo, pero no un yo personal, sino literario, como dice Héctor Aguilar Camín en el apéndice. Lo del yo personal y el literario, pues lo sabemos todos y todas, y luego resulta que no. Alguna vez comentó José Emilio Pacheco que tras la publicación de Las batallas en el desierto, con frecuencia cuando se presentaba en público, no faltaban asistentes que le preguntaban ¿cómo siguió su hermano? Nunca tuve un hermano, decía una y otra vez, ya un poco incómodo. En su apéndice del libro, desde ese yo literario, dice Aguilar Camín que escribe para corregir al terco mundo. Es decir, no contar lo que pasó, sino lo que hubiera querido que pasara. Pero también apunta que con los relatos, y esa es la magia de la escritura, descubrió aspectos sobre sí mismo que nunca había externado. Con mucho acierto,
La serie lleva un epígrafe del escritor y periodista brasileño João Ubaldo Ribeiro, que afirma: el secreto de la verdad es el siguiente: no existen hechos, solo existen historias. La mención de la verdad en la cita, la verdad, gran preocupación de los historiadores profesionales, pero también la de inventar en la dedicatoria, sugiere el entretejido de los relatos. Todo parece verdad, todo puede ser cierto, todo puede ser inventado. Siempre a través de un mismo yo narrativo, un mismo sujeto intermediador, se presentan dos tipos de historias, las que se generan en pláticas familiares y suelen referirse a Chetumal, y las que tienen su origen en conversaciones con amigos y a explorar diversas regiones y temporalidades. Yo creo que esas otras historias, las que se salen del ámbito familiar y se van hacia otros temas, son un poco el germen de las novelas políticas posteriores de Héctor, o anteriores. El modelo perfecto de las historias que se originan en las pláticas de sobremesa es el primer relato. En Prehistoria de Ramona, sin que haya apenas descripción, se deja sentir el ambiente afectuoso y la tranquilidad de un rato de descanso. Casi se siente el aroma del café. Por la armonía, luce una familia contenta, aunque Tolstoy dijera que todas son iguales. Yo tengo mis dudas. Los recuerdos se narran en voz de doña Emma y doña Luisa, quienes desde entonces se manifiestan como personajes muy fuertes. Ellas se interrumpen, disienten o introducen otras narraciones, digresiones que también van a encontrarse en otras novelas, que son claves en la narrativa de Héctor Aguilar Camín. En este relato a dos voces, interrumpido por los hijos con preguntas y cuestionamientos, hay una perfecta recreación del habla con huellas provincianas del sureste del país. Las mujeres mayores son las dueñas de saberes testimoniales por lo que han vivido o escuchado. Como una dijo, las cosas terribles que una enfermera y un médico llegan a saber en un pueblo. Su plática suscita en los lectores, como en los hijos y sobrinos del relato, la intriga sobre los acontecimientos. La segunda parte de la historia ya es asumida por el narrador, quien sitúa los hechos en Chetumal y dice una fecha anterior al ciclón de 1955 y revela después el desenlace de la intriga, que sin embargo no sé si se quedó tan contento o no, porque después al final del libro dice no era cierto, pero bueno. La historia que cierra el volumen, El regalo de Pedro Infante, se sitúa en la misma mesa familiar y discurre a través de contrapuntos entre las generaciones. La anécdota rescata los rumores de una población del interior muy distintos a los de la capital sobre el tema Pedro Infante. Ninguno de estos dos relatos fueron incluidos en la segunda edición. Por lo que hace a conversaciones familiares, solo pasó la que se titula La noche que mataron a Pedro Pérez, una frase que tiene resonancias de Rulfo, un relato extenso que comienza con afirmaciones lapidarias de doña Emma sobre la política. Cito: la política es lo que los hombres han inventado para dar rienda suelta a sus más bajas pasiones. Y más adelante, mentir, robar, matar, las peores cosas parecen justificadas y hasta valientes si se hacen por una razón política. Si no, mira la historia de Pedro Pérez. Tras las reacciones de dos hijos y una nieta, doña Emma inicia su historia con las constantes interrupciones de doña Luisa para cuestionar sus palabras. Como suelen hacer las hermanas, el narrador dice que se disputan el mando narrativo. Pedro Pérez fue jefe de aduanas en Chetumal y enemigo del gobierno de Margarito Ramírez. La anécdota, plagada de acontecimientos, multiplica los personajes, entre los que se entrevera incluso el padre de las doñas. Y tras muchos avatares, que les recomiendo leer porque no estoy para contarlos ahorita, Pérez recibe 4 balazos y el asesino escapa. Aún hay más hechos que hacen evidente la perversión política. Pero lo que sobresale aquí son los agudos comentarios de doña Emma, no solo sobre la política, sino sobre algún personaje. Por ejemplo, porque Margarito tenía una voz de pito que no podías creer. Empezaba a hablar y se reunían los gatos en la azotea. O bien sobre la región, Quintana Roo era una tierra de aluvión. Lo único quintanarroense de origen que había ahí eran la selva y los moscos.
Los demás eran mexicanos de otros sitios, libaneses, españoles, indios, mayas, negros beliceños y mantequilla australiana. No es difícil percibir en este relato las semillas de novelas como El resplandor de la madera e incluso El adiós a los padres. Las historias que no se gestan en la mesa familiar son muy distintas. A mí me gusta la que se llama Pasado pendiente, un nombre tan significativo que pasa a ser el título de la siguiente edición. ¿Qué es pendiente? En el habla cotidiana de la Ciudad de México es como una preocupación, estar con pendiente por no saber algún resultado. También es algo como un camino escarpado que ofrece dificultades para el ascenso, o bien un compromiso aplazado pero que debe cumplirse. En el libro es como qué hacer con el pasado en tanto se cumple el compromiso de relatarlo. En la historia, dos amigos están en el aeropuerto sufriendo el malestar de los excesos de la noche anterior que el narrador expresa poéticamente, metidos en nuestras propias brumas, hendidas a su vez como las de la mañana por el rojo residuo del alcohol y la vaga aspiración del sueño. Curiosamente venían para acá, iban a viajar a Monterrey, donde el narrador impartiría una conferencia. Son lo suficientemente jóvenes para recetarse más alcohol. En las horas que esperan en el aeropuerto, pues el avión se había retrasado y durante el vuelo tiene lugar la conversación. Reitero, una conversación todo el tiempo interrumpida. El amigo pide al narrador consejos sobre cómo escribir una novela, pues quiere homenajear la vida de su padre. A manera de apertura, el amigo titubea. Si no pensara que me vas a robar la novela, te la contaba. Y obtiene la respuesta, prometo no robártela si no vale la pena. El amigo relata sin continuidad, reitero, intermitentemente, pues la acción del presente genera suspensiones. Ellos toman una copa, compran comida, suben al avión, duermen, descienden, coquetean con la sobrecargo. Y también hay irrupciones de la voz del narrador. La historia del amigo se remonta muchos años atrás, pasa por Sinaloa y Mazatlán, ramifica en otros personajes y algunos que a su vez toman la palabra y se hacen cargo del relato. O sea, realmente son muchos tipos de hablas. Es una historia terrible en los terrenos de la ilegalidad, llena de violencia y de muerte, que sin embargo se hace tolerable porque el narrador participa con ligereza en diálogos casi humorísticos. Por ejemplo, ¿esto quién lo está contando?, pregunté a Lezama. Yo lo estoy contando, dijo Lezama. Me refiero a la persona narrativa, dije yo. ¿Lo está contando el Fincho? Ay, qué persona narrativa, ni qué la chingada. O sea, es así muy divertido el intercambio. Los múltiples acontecimientos en diversos tiempos y lugares van integrando la radiografía de México a través de la óptica de la generación del 68. Evocan la insurrección universitaria, donde Lezama había sido dirigente, había estado en la cárcel y luego había estudiado en el extranjero. Se recuerda el izquierdismo estudiantil en Sinaloa, los enfermos. Reconstruyendo la historia del padre, traen a la plática el narcotráfico, la siembra de amapola para producir morfina, los abusos de norteamericanos enviados por su gobierno y también la sempiterna corrupción de los funcionarios mexicanos en todos los niveles. El tremendismo se evita con las referencias intelectuales del narrador, que menciona La guerra y la paz de Carlos Fuentes y bromea con que hace falta otra historia del padre, pues solo existe Pedro Páramo. Pasado pendiente por la cantidad de incidentes, perspectivas, temporalidades, espacios, problemas, hablas, me parece, reitero, una novela corta, no que esté dando gritos por ser novela, sino que ya es una novela corta que tiene una estructura que recuerda a la de Conversación en la Catedral. Dejo para el final una de las historias que más me gustan, que es El camarada Vadillo. La intrigante existencia de ese comunista joven que fue a la URSS y por un error fue víctima de la represión. El relato está en voz de José Revueltas, cercano a Vadillo, que al momento de narrar estaba en un momento especial, intercalado con las participaciones de los oyentes. La reproducción de la voz de Revueltas y su visión del mundo está muy bien captada, y hasta donde sé, es la única versión literaria de la Odisea de Vadillo.
Tampoco pasó a la segunda edición, espero que porque se va a ampliar, pues es una historia sumamente interesante. Para terminar, creo que el encanto de Historias Conversadas es que en efecto ofrece al lector la impresión de estar escuchando las voces. Dan concreción a lo que escribía Sor Juana a un interlocutor. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos. Muchas gracias. Nos queda todavía escuchar a Fernando Escalante Gonzalvo, pero el tiempo nos ha comido. Quiero invitarlos a todos a que sigamos en él no quiso que lo llamáramos homenaje, pero lo es. En este recorrido por la obra y el universo de Héctor Aguilar Camín, a la sala E, que empezará ahora a las 6 de la tarde. Quiero decirles que lamento los tropiezos técnicos, pero lo que quiero decir también es que el enorme afecto y la gran admiración que tenemos por esta obra supera todo. Que para la feria, para el TEC, para mí en lo personal, tener a Héctor Aguilar Camín y a este elenco maravilloso de escritores y hombres de pensamiento valientes y llenos de literatura ha sido un honor. Yo sé que para ustedes ha sido también un privilegio escuchar desde lo íntimo hasta lo universal de una obra fundamental para la literatura mexicana. Vámonos a leer todo, por favor. Muchas gracias de verdad.